Buenas a todos, esto es A Despertar, les habla Julián. Hoy les voy a hablar sobre los que se burlan de la Biblia son evidencia del fin del mundo. Algo muy curioso, es algo muy loco que los ateos, o mejor clasificados como odiadores de Dios, que se burlan de Dios, de los cristianos, de la Biblia, son la prueba de que Dios existe. Ellos mismos son la prueba y ellos mismos están confirmando la Biblia. O sea, es muy loco, pero cierto, es verdad. Si sos un ateo que odia a Dios y se burla y, ay, cómo Dios va a mandar a personas al infierno, y verdad, estás comprobando lo que la Biblia dice hace mucho tiempo. Hace casi 2000 años se escribió esto. Así que, para entrar en detalle, vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 3, del 3 al 7. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los días finales, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. Porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo, y la tierra, que por agua y en agua está asentada, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mantengan su Biblia ahí, porque vamos a ir revisando las lecciones de este pasaje bíblico. Pero fíjense que escrita hace 2000 años, esta profecía describe a los burladores de los últimos días. Hace aproximadamente 2000 años, Dios, ya sabía que iban a venir burladores. Ya sabía que se iban a burlar de Dios y Dios existe porque esto, y si Dios existe porque el otro, y por qué. Dios ya lo sabía todo desde el principio y nos dejó la Biblia para que sepamos todas estas cosas, ¿ok? Pero vamos a sacar 10 lecciones de este pasaje. Primero, habrá burladores. Esta es una descripción perfecta de los ateos y agnósticos. No se conforman con rechazar a Dios y la Biblia. Muchos se burlan, ridiculizan y menosprecian, detestan, odian. Algunos incluso se lanzan a una campaña contra las cosas de Dios. Y eso está mucho hoy en día. En contra de la Biblia, en contra de los cristianos, en contra de Dios. Y también el movimiento ecuménico también va en contra de Dios. Así que no importa cuánto profesen creer en Dios, hay muchos ateos, que son ateos prácticos, o sea, viven como si no creyesen en Dios, que dicen ser cristianos, dicen creer en Dios, pero en realidad no. Y son parte del mismo movimiento, que va en contra de Dios. Segundo, los burladores vendrán en los últimos días. El escarnio comenzó con fuerza en el siglo XIX, en los años 1800, o sea. Antes de eso, la mayoría de los hombres en Occidente creían en la creación divina. De alguna manera había estándares morales mucho más altos que los de hoy en día. La sociedad estaba menos corrupta que hoy, estaba menos corrompida, no sé cómo se dice, que hoy, ¿ok? Ese siglo fue testigo de lo siguiente: una explosión de escepticismo, el nacimiento del modernismo teológico, la filosofía humanista, la crítica textual, o sea, la crítica hacia la Biblia, el marxismo, el darwinismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, que son sectas religiosas falsas y satánicas, el adventismo del séptimo día, también es otra falsa religión, la psicología y la nueva era. O sea, todo esto va en contra de la Biblia. Todo esto va en contra de las cosas de Dios. ¿Se entiende? Fíjense lo que escribía George Roman en 1878. Las compuertas de la infidelidad están abiertas y el ateísmo abrumador se cierne sobre nosotros. Esto estaba pasando en la época, citado de Ian Taylor, In the Minds of Men, página 371. Otra cita: la asistencia a los lugares de culto está disminuyendo y la reverencia por las cosas santas está desapareciendo. Creemos solemnemente que esto se debe en gran medida al escepticismo que ha surgido del púlpito y se ha extendido entre la gente. Charles Haddon Spurgeon, Sword and Trouble, noviembre de 1887. Un predicador cristiano estaba diciendo estas cosas. En tercer lugar, los burladores son deliberadamente ignorantes. Versículo 5, presten atención, por eso mantengan la hoja ahí de la Biblia abierta en 2 Pedro capítulo 3. Fíjense el versículo 5. Son deliberadamente ignorantes. Aunque se enorgullecen de su intelecto, educación e investigación. O sea, ¿vieron toda esta gente que no porque la ciencia
La ciencia es su religión. Y la ciencia moderna es creada por el catolicismo. Todos los jesuitas estuvieron atrás de todas las universidades, de todas las cosas en donde se promueven todas estas falsas ciencias. Investiguen, investiguen. Se llama Jesuit Mathosophy, Mathosophy, Jesuit, G-E-S-U-E-I-T. Fíjense, hay un video en internet que los pone muy bien investigado. También está el documental el heliocentrismo oculto, algo así. O sea, toda esta ciencia fue creada por el catolicismo, básicamente. Fueron todos jesuitas que estuvieron ahí atrás, mediante falsos cristianos, mediante católicos, mediante masones. Fueron los precursores de mucha de la ciencia moderna, de mucha de la ciencia astrológica, supuestamente, astronómica, perdón, que viene de la astrología en realidad, tiene una raíz pagana oculta. Y bueno, investiguen, por su propia cuenta investiguen, así saben que lo van a poder ver por sus propios ojos. Entonces, estos se enorgullecen de su propio intelecto, investigación, educación, supuestamente. Pero la palabra de Dios dice que son ignorantes, porque en realidad lo son. Sí, Dios dice que son ignorantes, y su ignorancia es deliberada. Hay muchas personas que no son honestas intelectualmente, entonces no se contentan con, por más prueba que se les muestre, argumento bien expuesto, de la mejor manera. Hay gente que no quiere saber nada. Ya vamos a ver por qué. La evidencia de un creador todopoderoso está escrita en la creación y en sus propios corazones. O sea, las pruebas de que Dios creó todo es la creación misma. O sea, no puedes ver toda la naturaleza, el ser humano, animales, hierbas, frutas, todo lo vegetal y natural, y decir esto vino de la nada. Estás loco si pensás eso. Eso tiene una creación. Eso es la creación, perdón, de un creador. Fijémonos Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, Dios, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusa. No tienen excusa. Nadie tiene excusa no para decir, no, bueno, pero Dios no creó esto. No, Dios no existe. No tienen excusa. Romanos 2:15, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros. Tal cual. En cuarto lugar, los burladores están motivados por el deseo de desechar la ley de Dios y seguir sus propias concupiscencias. Por eso son tan cabeza dura y de corazón duro. Por eso se burlan tanto, porque no quieren arrepentirse y someterse a un Dios que sí, ellos en realidad que manda pecadores al infierno. Ellos no quieren someterse a eso, no quieren someterse al verdadero Dios que sí manda a pecadores al infierno, sí manda a gente a ser torturada día y noche en el infierno. Eso es verdad, le duela a quien le duela, es verdad. Está en la Biblia, tengo un video sobre el infierno que Jesús predicó. Entonces, ¿por qué las personas intelectuales o cualquier tipo de persona que diga, no, bueno, a mí yo creo en la ciencia o lo que sea, rechazan a Dios? Y porque va en contra de su propia soberbia, de su propio deleite. Quieren seguir en su deleite, quieren seguir en su pecado, por eso mismo. Por eso hay tantos falsos convertidos también, porque quieren estar de los dos lados, decir, yo me voy al cielo, pero sigo pecando y sin arrepentimiento. Son parte del mismo grupo. Falsos cristianos también son ateos prácticos. Ellos dicen creer en Dios, pero en realidad no creen. Son parte del mismo grupo de gente. Fíjense, están motivados por el deseo de desechar la ley de Dios, tanto ateos como falsos cristianos, y seguir sus propias concupiscencias, tanto ateos como falsos cristianos. Versículo 3, fíjense el versículo 3 de 2 de Pedro 3, ¿ok? La palabra de Dios revela los motivos secretos del corazón humano, por eso la odian, por eso detestan la Biblia, y por eso hay un control mental del diablo y sus sirvientes hacia las conciencias de las personas para que odien la Biblia y alejarse de la verdad de Dios y puedan ser salvos, ¿ok? Recuerden 2 Corintios 4:4, ¿ok? Los burladores no son pensadores sinceros, ni los amantes fervientes de la verdad que dicen ser, tal cual. No es por la preponderancia de la evidencia científica que rechazan a Dios. Más bien, desean vivir como les place, y se rebelan contra las santas leyes de Dios. O sea, tengo un video mostrando grandes y impresionantes evidencias de que la Biblia es verdad, pero hay mucha gente que igual va a rechazar eso, va a decir, no, pero esto no es evidencia. No se trata de evidencia, no, se trata de tu corazón. ¿Sos un pecador? ¿Querés arrepentirte y creer en Dios en realidad para ser salvo del infierno? Bueno, hay gente que no quiere eso.
Por eso rechazan a Dios. Es simplemente eso. En quinto lugar, los burladores sostienen una visión uniformista. ¿Qué quiere decir? Fíjense que en 2 Pedro 3:4 dice todas las cosas continúan como antes, ¿no? Esta fue una doctrina fundamental de la evolución darwiniana en sus inicios, aunque está siendo reemplazada por la doctrina de las catástrofes locales. Charles Lyell enseñó que las capas de la Tierra se formaron gradualmente a lo largo de millones de años y no por una catástrofe global. Eso sería la doctrina esta de las catástrofes locales, ¿no? Sodoma y Gomorra era un volcán, en realidad esto del monte Ararat ahí, del diluvio, no, esto en realidad es una formación geológica de miles de años y bla, 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 y mentira, 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 mintiéndote en tu propia cara de que eso en realidad no es una evidencia bíblica, sino una evidencia científica de otra cosa. Siempre te van a negar, no, 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 eso siempre te van a decir, no, 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 así te van a decir, te van a mentir en la cara y decir lo que está claramente, que demuestra que la Biblia es verdad, te van a decir, no, 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 es así de simple, comprobalo. Si sos cristiano ya lo habrás comprobado, y ya habrás visto a predicadores en la calle predicando la verdad de Cristo y la gente, no, 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 es así funciona. En sexto lugar, los burladores niegan la creación sobrenatural. Segunda de Pedro 3, versículo 5, fíjense. En el centro de esta profecía se encuentra una referencia a la creación de Génesis 1, recuerden. Esto es una profecía escrita hace casi 2000 años que está describiendo a la perfección a la gente moderna de hoy. Eso es otra prueba de que estamos acercándonos hacia el fin del mundo, a medida que empiezan a surgir y surgir cada vez más estos grupos de gente que odian a Dios y van en contra y detestan a quien cree en Dios y detestan todo lo que tiene que ver con Dios. Eso es clara profecía cumpliéndose delante de nuestro ojo. Por eso el título del video. Los que se burlan de la Biblia son prueba de que la Biblia es verdad. O sea, ellos mismos son la prueba viviente de la Biblia. ¿Se entiende? Fíjense lo que decía Génesis 1, ¿no? O sea, 2 Pedro 3:5 que se refiere a Génesis 1, que por la palabra de Dios los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra surgida del agua y que por el agua subsiste, ¿no? Esto describe la condición de la tierra en el primer día de la creación, antes que el Espíritu de Dios separara las aguas y formara la tierra seca. Génesis 1:9. Podés pausar cualquier momento del video, ir a la escritura que te conviene, ir a abrir la Biblia y leer lo que está citado. Séptimo, los burladores niegan el diluvio universal. Segunda de Pedro 3, versículo 6. Fíjense. Incluso antes que Charles Darwin escribiera El origen de las especies, Charles Lyell atacaba la doctrina de un diluvio universal. Cualquiera que crea en el diluvio universal hoy en día es ridicularizado por los evolucionistas darwinistas. ¿Por qué? Porque están lavados del cerebro. Hay pruebas para el diluvio, pero no lo quieren ver. No se trata de que no lo ven, no lo quieren ver. No quieren aceptar la verdad de Dios. Es así de simple. Octavo, los burladores niegan la palabra sobrenatural de Dios. La palabra de Dios se menciona 4 veces en este capítulo. En 2 de Pedro 3, fíjense el versículo 2, el versículo 5, el versículo 7 y el versículo 16. Lean, abra la Biblia, lea y fíjese. El nacimiento de la evolución darwiniana estuvo acompañado por el liberalismo teológico, o sea, un montón de herejes. ¿Ven? Seminarios. ¿Ven? Manga de herejes que quieren enseñar mentiras bíblicas, o sea, mentiras sobre la Biblia, diciendo que son verdades bíblicas. Mentira. Liberalismo teológico. Los teólogos, que son una manga de herejes. ¿Vieron el fruto? Bueno, acompañado por el liberalismo teológico, que fue un ataque a la Biblia. Tal cual. Y los teólogos también atacan a la Biblia, porque siempre ponen en duda en realidad lo que dijo la Biblia. Siempre ponen en duda las Biblias verdaderas. Siempre te quieren sembrar dudas. Los liberales negaron la inspiración divina de las escrituras, tal cual como estos herejes, y tal cual como los ateos. Atacaron especialmente el libro de Génesis, como Westcott y Hort, los que compilaron el texto crítico, el texto de Nestlé. Toda esa gente, todos esos herejes de teólogos, de ídolos de los seminarios y de los fanáticos de la teología, niegan que el libro de Génesis sea verdadero, auténtico y literal, alegando que es solo otro mito como lo de los antiguos babilonios. Otra táctica de Satanás es comparar la Biblia con las propias mitologías que él inventó, porque él conocía la profecía. Entonces él empezó a decir y a inventar leyendas y a transformar y a retorcer la palabra de Dios para que la gente se crea que bueno, Jesús también era un dios pagano de la antigüedad. Hay una doctrina así, fuera de broma.
Hay doctrinas que dicen eso, ¿no? Bueno, lo de la Biblia en realidad es todo el paganismo antiguo y lo que es paganismo. O sea, te lo comparan con los dioses de Egipto, con los dioses de los fenicios, asirios y babilonios y es todo mentira eso, nada que ver. Es todo un chamullo. Noveno, los burladores niegan la segunda venida de Cristo, segunda de Pedro 3:4. El mundo actual se ríe de la doctrina del regreso de Cristo. Incluso, fíjense, segunda de Pedro 3, versículo 4, fíjense lo que dice. Incluso un gran número de cristianos profesantes no creen que su venida sea inminente. O sea, también, un ateo es lo mismo que un falso cristiano. O sea, no creen en Dios. Digan o no digan que creen en Dios, no creen en Dios. Y es más, los ateos se parece que creen en Dios, pero lo odian. Porque si no, no se pasarían todo el tiempo burlándose de la Biblia. Qué loco, ¿no? Los que dicen ser cristianos en realidad no creen en un Dios, no creen en Cristo. Y los ateos en realidad creen en Dios, pero lo odian, lo detestan. Lo quieren lejos de ellos, quieren lejos de su vida, pero están tan obsesionados con él que dicen cada vez que aparece el tema, empiezan a mostrar todo su odio y siempre intentan llevar a la gente por el camino de la ciencia, que en realidad es falsa ciencia, y siempre están atacando a Dios y la Biblia y siempre burlándose de Dios y la Biblia. Si supuestamente no existe, ¿por qué estás tan obsesionado con Dios y la Biblia? ¿Ven que los ateos son la prueba de que Dios existe? Ya estaban descritos hace casi 2000 años, en 2 de Pedro capítulo 3. Han espiritualizado las profecías, por lo que no creen en el cumplimiento literal del Apocalipsis. Tal cual. Décimo, los burladores niegan el juicio de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. El mundo actual rechaza la doctrina del juicio a manos de un Dios santo. Incluso muchos cristianos profesantes, o sea, falsos cristianos, rechazan esta doctrina. El popular libro La Cabaña, por ejemplo, enseña que Dios no es un juez, y la Biblia dice que Dios es un juez. Perdón. A ver, el libro de Rob Bell, Love Wins, del 2011, afirma que un Dios que enviaría a los hombres al infierno es un monstruo. O sea, este es un enfermo que odia a Dios y lo detesta y rechaza la verdad de Dios. ¿Se entiende? Para cerrar, la evolución darwiniana, el liberalismo teológico, el ateísmo y el agnosticismo son un cumplimiento dramático de la profecía bíblica. De hecho, los burladores han confirmado el origen divino de las Escrituras. Bien dice la Biblia, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Salmo 76, versículo 10. ¿Se entiende? Ellos mismos son la prueba de que Dios existe. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Eso dice Salmo 76, 10. Son pruebas vivientes. Todos estos herejes son pruebas vivientes de que Dios existe y de que Dios ya sabía lo que iba a pasar. No tienen excusa. Así que bueno, si sos un ateo o sos un agnóstico y tal vez no sepas, bueno, será que, bueno, ahí tenés la prueba. Tenés un montón de pruebas. Es solo ser lo suficientemente humilde e intelectualmente honesto para ver y creer en la Biblia y en las pruebas que prueban la veracidad de la Biblia y verdaderamente ser convertido. Y eso también es otra prueba de que haya tanta gente atacando a la Biblia y Dios en estos días, es la prueba de que se está acercando el fin del mundo y de que un día va a llegar, obviamente. ¿Estamos en los últimos días? Sí, ¿por qué? Porque vemos todo esto alrededor nuestro. Es solo abrir los ojos. Así que bueno, gracias por ver el video, muchas bendiciones a todos, un abrazo grande y nos vemos la próxima.